A lo largo de los siglos, la historia de la humanidad ha sido un campo de batalla oculto donde las fuerzas invisibles se disputan las almas de los hombres. En esa guerra sin fin entre el bien y el mal, hay quienes han sido elegidos o maldecidos para enfrentar al abismo. No son guerreros armados ni sabios de libros antiguos, sino santos, hombres y mujeres de carne y hueso, elevados por la fe y consumidos por la lucha espiritual. Estas historias no son parábolas ni leyendas dificultadas por el paso del tiempo, son relatos de confrontamientos reales con el mal, encarnado en su forma más seductora, brutales y astuta. Aquí los santos no son estatuas de miradas serenas, son almas en guerras, temblorosas, pero dedicadas a cuyas oraciones hechas para retroceder a las sombras. Prepárate para adentrarte en el mundo donde lo divino y lo demoníaco se cruzan en cada esquina, donde una palabra puede exorcizar al infierno o abrir puertas, porque cuando la santidad toca el umbral de lo infernal, no siempre se regresa ileso. Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Crónicas de Horror. Ponte cómodo, apaga las luces, porque lo que escucharás hoy no son simples relatos. Iniciamos. En un rincón olvidado del sur de Italia, entre nieblas y campanas, vivía un fraile. Pero no era cualquier fraile. Era un fraile que tenía las heridas de Cristo abiertas en su cuerpo. Y le llamaban el Padre Pío. La vida del Padre Pío fue una vida llena de batalla, silenciosa, entre el cielo y el infierno. Pero antes de llegar ahí, hasta ese punto, tenemos que irnos a su infancia, cuando todo empezó. El Padre Pío nació como Francesco Forgione. Ese era su nombre verdadero. Nació el 25 de mayo de 1887. Pío era un hombre humilde. Nació en un pueblo humilde llamado Pietremesina. Ese pueblo quedaba en el sur de Italia. Él era un hijo de una familia campesina, pero la familia era profundamente religiosa. Desde pequeño, él mostró una sensibilidad a lo espiritual fuera de lo común. Él decía que veía a ángeles guardianes y veía a Jesús y a María. Tenía experiencias místicas que no todo el mundo podemos entender. Desde niño también él sufría problemas de salud y eso lo acompañó toda su vida lo acompañó. El Padre Pío a los 15 años ingresó a la orden de los frailes capuchinos, un grupo de franciscanos conocido por su vida de pobreza y oración y sencillez. Allí tomó el nombre de Fran Pío en honor al Papa Pío I. Fue ordenado sacerdote en el 1910, pero su salud era tan frágil que tuvo que vivir varios años en su casa natal bajo la custodia de médicos antes de poder establecerse en un convento. En el 1916, el Padre Pío fue asignado a un convento de San Giovanni Rotondo, en la región de Paulipa, de Apulia. Allí vivió hasta su muerte. Al principio era un fraile más, dedicado a la misa, a la confesión
y a la vida de oración. Pero pronto comenzaron a suceder cosas extraordinarias en su vida. En septiembre de 1918, mientras oraba frente a un crucifijo en la capilla del convento, el Padre Pío recibió los enigmas, las heridas de Cristo crucificado en las manos, y en los pies y en el costado. Estas heridas sangraban frecuentemente, nunca se infectaban, emitía un olor dulce que muchos decían que olía como perfume celestial. Le causaba un gran sufrimiento físico y espiritual. Esto atrajo tanto como devoción, sospechas. Algunos lo consideraban un milagro viviente, otros sospechaban, decían que era fraudes y también decían que era sugestión. Pero todos sabemos cuando Dios quiere utilizar a una persona, Dios lo utiliza hasta el punto donde el ser humano no cree. Pero a veces viendo no vemos. Pero continuamos. Desde joven y especialmente después de recibir los enigmas, el Padre Pío relató que fue atacado constantemente por demonios. Al que lo llamaba la bestia, decían que era el demonio. Comenta que lo golpeaban físicamente durante la noche, que le susurraban blasfemias para hacerlo dudar, que tomaba formas horribles como animales, personas humanas, que intentaban impedirle celebrar las misas o confesar a alguna persona. Sabemos que los demonios, la bestia, como le decía él, hacen todo. Buscan cómo tu fe pueda ser flaqueada, como que dude de ti mismo. Pero sabemos que hay un Dios allá arriba que a veces permite que te sucedan las cosas, pero al mismo permitirlo, también te da la fortaleza para que tú puedas golpear todo eso y alejártelo. Pero cuando digo golpes, no digo que va a ser golpe entre puños, sino golpes espirituales. Te da la fuerza para tú combatir espiritualmente con esos demonios. A veces nos sentimos un poco intimidados, pero sé que si tenemos fe podemos batallar y pelear y alejar todo lo malo. Continuamos. Esos eventos eran tan intensos que otros frailes oían ruidos, gritos, golpes de mueble, y a veces encontraban moretones y heridas inexplicables en su cuerpo. A lo largo de su vida se le atribuyeron muchos carismas, dones místicos, bilocación, estar en dos lugares a la vez. Hay testimonios de personas que lo vieron en otros países mientras él seguía en su celda. Eso es lo que dicen algunos relatos e información que buscamos. Lectura del alma. Durante la confesión decía los pecados antes de que las personas hablaran. O sea, son dones que realmente son fuertes. También tenía dones como sanaciones. Muchas personas afirmaban haberlo visto curar enfermedades, recibir su bendición, o con solo tocar la ropa de la persona podía curar. Hasta ahí llegaba su milagro, la fuerza que Dios le dio. También el perfume místico. Incluso a distancia, algunos devotos decían oler el perfume floral cuando rezaba pidiendo ayuda. Es tan tal que él tenía un éxtasis místico. Él se perdía en la oración durante horas. Ahora vemos, no quiero criticar ni quiero hablar de otro tipo de tema, pero hoy en día ya
los cristianos, no todos, los cristianos no están orando. Los cristianos están que oran 1 hora. Pero supuestamente lo que dice aquí, él oraba durante horas, completamente ajeno al entorno. O sea que cuando ese hombre se sentaba a orar ahí, se arrodillaba a orar, se olvidaba de todo el mundo. Hasta que él no terminara de pedir por todas las almas, por todo el mundo, créame que ese hombre no se paraba de ahí. La fama del Padre Pío creció enormemente, lo cual fue visto por todo el mundo durante varias décadas. El Vaticano investigó su caso. Le prohibieron escribir cartas espirituales, le impidieron celebrar misas en público durante un tiempo, restringieron su labor como confesor. A pesar de eso, la devoción del pueblo aumentaba. Miles de peregrinos venían de todas partes de Italia y luego del mundo a verlo, a ver al Padre Pío. El Padre Pío también hizo mucha obra social. No solo vivía de oración, también impulsó grandes obras como la construcción de un hospital que se llamaba Casa de Alivio y Sufrimiento. Un hospital moderno y de alta calidad para los pobres, y el hospital en la actualidad sigue funcionando. El Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1986, 81 años de edad. Sus últimas palabras fueron: Jesús, María, minutos después, antes de morir, según sus testigos. Sus enigmas desaparecieron completamente. Murió en paz, rodeado de sus hermanos capuchinos. El proceso de canonización fue rápido, comprobado con otros. Fue declarado beato en el 1999 por el Papa Juan Pablo II. Santo fue en el 2002 por el mismo Papa ante una multitud inmensa en Roma. Hoy en día es San Pío de Pietrelcina y sus fiestas se celebran el 23 de septiembre. Y no podemos terminar sin dar su legado. Su vida realmente ha inspirado a millones de personas. Su convento es uno de peregrinación, es el más importante de Europa. Es patrono de los confesores, de los enfermos y de quienes sufren ataques espirituales. Espero que les haya gustado esta primera historia del Padre Pío. Que Dios lo tenga en su gloria y continuamos. A continuación hablaremos de Santa Teresa de Ávila. Teresa de Jesús, como se llamó al entrar en la religión, no fue una santa de visiones suaves ni de éxtasis tranquilo. Su alma era un campo de batalla entre el cielo y el infierno, entre la dulzura de Dios y las garras del demonio. En su cuerpo menudo y sus ojos vivaces habitaba una fuerza que desafiaba lo humano. Nació en Ávila en el 1515 y desde niña sintió que el mundo era poco para su alma. Quiso huir a tierras de moros para morir mártir. No pudo, pero su lucha vendría por otro lado. Su juventud fue mezclada de coquetería, lecturas profanas y luchas internas. Entró a las Carmelitas a los 20 años de edad, pero durante muchos años vivió una espiritualidad tibia, mientras su interior llamaba con violencia. Hasta que a los 40 años una imagen de Cristo llagada la partió en dos. Fue el principio de una nueva Teresa, abrazada por el amor divino. Desde entonces su alma entró
a una religión donde pocos se atreven a entrar. Las moradas del alma, donde Dios habita, pero también donde los demonios merodean. Su oración se transformó en fuego. Era arrebatada en éxtasis. Tenía levitaciones. Su cuerpo quedaba suspendido del suelo sin que ella pudiera evitarlo. Pero todos estos dones no venían sin costo. El demonio lo odiaba y se lo hacía saber. Santa Teresa lo escribió sin adorno. El demonio me atormenta con tanto furor que muchas veces no sé si estoy viva o muerta. Entre ataques dejó un documento en su obra. Lo veía con mis propios ojos, bajo distintas formas, un horrible animal, una sombra oscura, un rostro deformado por el odio. Lo escuchaba hablarme con amenazas, burlas, insultos, a veces con una voz más clara, otras con susurros. El demonio le lanzaba cosas a su celda: brasas, piedras, ruidos, golpes en las paredes. La hacía sentir presencia que le helaban de miedo, que la paralizaban en la oración. Le llenaba la mente de pensamientos blasfemos, desesperanzas, dudas sobre su fe. Pero Teresa no doblegaba. Decía: nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y también yo no le tengo miedo a los demonios, más que a los mosquitos. Uno de los momentos más altos de su vida mística fue la transveración. Un ángel con una lanza de oro y fuego atravesó su corazón. El dolor fue real, físico, y el éxtasis fue total. El demonio envidioso de esa unión con Dios intensificó sus ataques, pero cuanto más sufría Teresa, más se abandonaba en los lazos de Cristo. Cuando estoy con Dios, me parece que los demonios no pueden llegar a mí, pero cuando salgo de esa unión, me asaltan como una fiera rabiosa. Eso decía ella cuando tenía sus ataques demoníacos. Pero, como siempre digo, Dios es todo. Dios es que le da fuerza al ser humano para que libre y gane todas sus batallas. No podemos perder una batalla si tenemos fe. Si hay fe y oración y ayuno, créame que podemos, sé que podemos, simplemente hay que tener la fe. En sus obras, Las Moradas, Teresa describe el alma como un castillo con muchas habitaciones. En las primeras, las personas aún están distraídas, llenas de deseos mundanos, pero al avanzar hacia el centro, se entran en luchas intensas, tentaciones, pruebas, ataques infernales. Solo quienes resisten, guiados por la oración, el sufrimiento y la humildad, pueden llegar a la séptima morada, donde el alma se une completamente con Dios. Teresa no hablaba de teoría, sino de experiencias vividas. Como luchadora contra los demonios, ella no usaba amuletos ni una fórmula mágica. Su arma era la fe y la oración, pero también el sentido del humor y la valentía. Una vez dijo: una vez vi a un demonio tan feo que me reí de él. Qué ridículo se veía comparado con la gloria de Dios. Y cuando las hermanas de su convento tenían miedo, ella les decía:
Si el demonio te tienta, sonríe. Si te grita, canta. Pero lo más importante, no dejes de rezar. Mantente rezando todo el tiempo. Esa persona tan bella que acabamos de contar parte de su historia, no fue la historia completa, sino hicimos un pequeño resumen. Esa persona murió en el 1582 con paz, pero también sabiendo que su alma había peleado las buenas batallas. Fue canonizada un siglo después, proclamada doctora de la Iglesia, una de las pocas mujeres con ese título. Santa Teresa no fue una visionaria frágil, fue una guerrera espiritual. Conoció el cielo como pocos y también los zarapazos del infierno. Su historia es de un alma que no huyó del mal, sino que enfrentó con la fuerza del amor de Dios. Y aún hoy en silencios su voz sigue repitiendo: nada te turbe, solo Dios basta. San Antonio Abad, el guerrero del desierto. En el silencio abrasador del desierto egipcio, donde la arena quema y el viento silba como un espectro, vivió un hombre solo, con el corazón puesto en Dios y el infierno entero en su contra. San Antonio nació en Egipto hacia el año 2051, en una familia acomodada y cristiana. A los 20 años, al entrar a una iglesia, escuchó el evangelio que cambiará su vida para siempre. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y eso hizo. Vendió todo, confió en su hermana a un convento y se retiró al desierto para buscar a Dios en soledad. Pero no sabía que el desierto no estaba vacío, estaba lleno de demonios. Desde su primer día en la soledad, Antonio fue atacado brutalmente por una fuerza demoníaca. No solo lo tentaba con el pensamiento de lujuria, vanidad o desesperación, también se manifestaban físicamente. El demonio lo azotaba con recuerdos de placer, comidas, mujeres, familias. Antonio se resistía, orando, ayunando. El diablo no soporta el ayuno, ni la oración, ni la humildad, decía. Lo atacaban en forma de bestia, serpientes, leones, escorpiones, seres deformes. Una noche lo golpearon con tanta violencia que lo dejaron medio muerto y lo encontraron inconsciente, tirado en el suelo de una cueva. Al despertar, dijo con calma: aquí estoy, Antonio, no huyo. Aunque me atormentes más, no me separarás de Cristo. Cuando no lograban vencerlo con miedo, lo tentaban con visiones de gloria, o se le aparecían como un ángel de luz para confundirlo. Antonio aprendió a discernir la voz de Dios y la del enemigo. Donde hay paz, humildad, alegría interior, está el Señor. Donde hay agitación, orgullo o urgencia, allí actúa el enemigo. Antonio no solo era un hombre ermitaño, era un atleta de Dios, como lo llamaban sus contemporáneos. Su retiro no era evasión, sino combates. Vivía en soledad absoluta, en una tumba abandonada, cuevas y más tarde en una fortaleza arruinada durante 20 años en completo silencio. Allí los demonios lo atacaban en conjuntos.
en forma de tormenta, ruidos sobrenaturales, animales demoníacos y voces burlonas, ataques físicos. Pero él no se defendía con armas humanas, sino con el nombre de Jesús, la cruz, el ayuno y sobre todo con una fe inquebrantable. No todo fue lucha, Dios también lo consolaba. En medio de un feroz ataque, Cristo se le apareció y Antonio le preguntó: ¿dónde estaba, Señor, cuando sufría tanto? Y Jesús respondió: estaba contigo, Antonio, esperando verte luchar. También recibió visiones del paraíso, de glorias futuras, y escuchaba palabras interiores de sabiduría. Con el tiempo, hombres de todo Egipto venían a buscarlo, traidor por su santidad y su fuerza espiritual. A pesar de querer estar solo, se convirtió en un guía de muchos y fundó con lo que hoy conocemos vida monástica. Fue un maestro espiritual, pero siempre humilde. Enseñaba con frases como: el demonio teme a 3 cosas: el ayuno, a la oración y el amor. Haz lo que te toca y no temas, porque donde hay fe, el enemigo huye. Esta persona, San Antonio, murió alrededor del año 356, a los 105 años de edad. Su cuerpo fue enterrado en secreto, como él lo pidió, y su vida fue contada por San Atanasio, su discípulo. En una obra se convirtió en inspiración para siglos de cristianismo. San Antonio fue el primer gran monje del cristianismo, fundador espiritual del monacato, un guerrero de oración que mostró que la santidad no es solo contemplación, sino batallas interior. Una figura temida por el demonio, incluso en relatos posteriores. Los espíritus inmundos huían a oír su nombre. San Antonio es un testimonio viviente de que la lucha contra el mal comienza en lo más profundo de tu alma, sin iglesias, sin libros, sin ayuda humana, solo con fe desnuda y amor a Dios. Venció al infierno con las almas invisibles del Espíritu. Espero que le haya gustado estas historias de estos santos. Si te gustaron, sabe que puedes suscribirte y te esperamos en la próxima.